haciendo eso, pues vamos a Pachuca, ¿sí? Y lo tomamos como un reto, ¿verdad? Venir aquí. Y mis hermanos, creo que una de las mejores decisiones que hemos tomado en ese sentido para estar en alguna iglesia fue precisamente venir aquí. Porque el Señor hizo de veras cosas que yo por aquí me pasaban en la mente que iban a suceder. Pero como se ha mencionado, y una vez un exalumno de nosotros platicando me preguntaba, ¿qué se necesita para una iglesia? ¿Sí? Para que una iglesia pues vaya adelante, tenga éxito. Y yo le dije, pensé luego aquí, Pachuca. Y entonces yo le dije, mira, dos cosas yo creo que son muy importantes. Una es enseñar, pero a una iglesia que quiera ser obediente. Porque puedes enseñar, pero si la iglesia no es obediente, pues no va a pasar absolutamente nada. Y gracias a Dios que el Señor nos dio la bendición de poder enseñar muchas cosas, pero también de encontrar respuesta en esa enseñanza que al final de cuentas, pues otra vez el Señor hizo grandes cosas. Y como se mencionaba en este reto de poder orar y de poder interceder por las naciones, no recuerdo los años exactamente, pero como iglesia puedo decirlo así, tuvimos dos jóvenes misioneros, una hermana joven saliendo para trabajar en el barco Doulos, sí, ¿verdad? O Logos, en el Logos, sí, durante 2 años, sí, y en ese mismo tiempo salió otro joven para ir a Marruecos también como misionero, sí, y no éramos una iglesia rica, ¿sí? No éramos una iglesia rica. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues otra vez, cuestión de obediencia y de creerle a Dios de que era posible que podíamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pudiéramos haber dicho, no, pues que primero se vaya uno y a ver cómo le hacemos, que luego se vaya el otro y a ver cómo le hacemos. No, los dos se fueron prácticamente al mismo tiempo y el Señor proveyó todos los recursos para poder sostenerlos allá, sin ninguna otra ayuda, porque a veces obviamente se consiguen o se hace equipo con otras iglesias para poder enviar a alguien, pero el Señor otra vez, encontrando una iglesia obediente, se pudo hacer eso, ¿no? Entonces esperamos, ¿verdad?, que esta visión pues se siga dando y pueda haber obviamente pues respuestas al llamado del Señor para servir en cualquier área, pero sobre todo pues en el trabajo evangelístico misionero. Y el asunto, mis hermanos, es que eso obviamente requiere algo de nosotros, ¿sí? Y no es algo sencillo, como ya lo mencionó mi esposa. No es algo que de la noche a la mañana pues ya lo vamos a tener. Estaba viendo el lema de estos días, o de este año, ¿verdad? Preparados con aceite, y está el pasaje de Mateo 25, donde se habla de las vírgenes, las sensatas y las insensatas, ¿sí? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo queremos que nos encuentre el Señor? Y cuando pensamos en el asunto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que entender algo que es bien importante. Muchas de las veces nosotros tenemos un enfoque incorrecto respecto al Espíritu Santo. No, aquí no voy a mencionar nada que cuestiones carismáticas ni nada. No es eso. Sino el asunto es que, por ejemplo, pedimos la unción, ¿sí? Que vamos a buscar la unción. ¿Y en dónde la vas a buscar si ya la tienes? Porque si usted alguien que me lea, por favor, Primera de Juan capítulo 2, el versículo 20, y esa misma persona que me lea el versículo 27, de Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y versículo 27. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte, por favor. Mi hermano. Perdón, aquí. Gracias. Adelante, mi hermano. Tenemos la unción de santo, conocéis todas las cosas. Y luego el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Permaneced en él. Ahora la pregunta es, ¿necesito pedir una unción con estos dos versículos? ¿Por qué dice que no? Porque dice que la tenemos. ¿El problema cuál es? No la usamos. Así de sencillo, ¿no? Incluso, fíjense, cuando hacemos oraciones, le pedimos a Dios, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón del hermano porque está haciendo tal o cual cosa. Y yo me pregunto, si ese hermano es cristiano, ¿desde cuándo el Espíritu Santo está obrando en él? Pues desde que creyó, y sobre todo si está en pecado, pues ya está obrando. Pero parece que a veces pensamos que el Espíritu Santo anda de vacaciones o que está descansando. Es el trabajo para el cual el Señor lo envió aquí a la tierra. Y entonces pedimos, ¿verdad? Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a dejar de ser tan enojón. ¿No lo hizo ya el Espíritu Santo? ¿Ya no está trabajando en nuestras vidas? Sí está trabajando. Y Él constantemente está ahí con nosotros y nos está llamando la atención, como lo hizo hace unos momentos a través del anterior mensaje. Para que nosotros, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, que tú me hagas obediente, más bien que yo pueda ser obediente. ¿Para qué? Para poder responder a esa acción del Espíritu Santo en mi vida. Sí, porque, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y las vírgenes sensatas, ¿qué fue lo que sucedió con ellas? Estaban listas para recibir al rey, o sea que simplemente habían sido obedientes, habían sido sensatas y habían preparado para lo que venía adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues de la misma manera, o sea, prepararnos, porque incluso decimos, danos el poder. ¿Qué dice el Señor? Pues el poder ya te lo di. ¿Cuándo nos lo dio? Dice ahí Efesios 1:13 que cuando creímos, ¿qué sucedió? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Entonces, hermanos, o sea, sí, necesitamos darnos cuenta que tenemos unción del Espíritu Santo, que no necesitamos nada especial más que simplemente que ser obedientes. Nada más, eso es lo que necesitamos, ser obedientes. Y obviamente el título que quiero compartir, de lo que quiero compartir ahora, se titula así, obediencia costosa. Porque no es algo que, pues nada más, pues sí, en algunas cosas voy a ser obediente y en otras no. O sea, ser obedientes al Señor nos va a costar y nos va a costar mucho, mis hermanos. Si quieren ser una iglesia misionera, evangelística, les va a costar mucho, no solamente en la cuestión económica, sino en todos los aspectos, ¿sí? Y entonces, tengo dos versículos que seguramente usted ya conoce. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Si se lo sabe de memoria alguien, a ver. Hermano, yo veo que se sabe muchos pasajes de memoria. ¿Qué dice Romanos 12, del 1 y 2? Os ruego, así que hermanos, por misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sobre estos dos versículos, hoy vamos a trabajar sobre el 1 y mañana vamos a trabajar sobre el 2. ¿Sí? Ahora, tenía ahí la presentación, pero creo que falló ahí la memoria y ya no se pudo hacer. Pero miren, en los años de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre en Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer,
¿sí? Este era un pastor luterano que pues escribió muchas cosas, pero también fue contrario a la tiranía de Hitler. Incluso pues él murió ejecutado a causa de que con otras personas pues estaban buscando la posibilidad pues de quitarle el poder ahí a este señor. Pero él en algunos de sus escritos escribió algunas cosas como las que les voy a mencionar. Una de ellas, fíjense, escuchen bien, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. Dos gracias, la gracia barata y la gracia cara. Pero la barata dice que es el enemigo mortal de la iglesia. Ahora, la segunda frase, la gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. ¿Qué significa eso? Que a veces justificamos ¿qué? Justificamos el pecado. Ay, pues es que pobrecito, es humano. ¿Sí? Así decimos, es que somos humanos. En lugar, dice ahí, de experimentar en la justificación de nuestros pecados por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Otra frase de él. La gracia barata, fíjense, es la predicación del perdón, pero sin arrepentimiento. Es el bautismo sin una disciplina eclesiástica. O sea, me bautizo, pero me vale si quiero ser miembro o no quiero ser miembro responsable. Así de sencillo. La cena del Señor la hacemos o la practicamos sin confesión de pecados. Y así hacemos muchas cosas. ¿Sí? Decía él. Otra más. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. ¿Qué significa eso? La gracia barata la gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. O sea, quiero la gracia, pero ¿qué? Pero no quiero seguir a Cristo. Sí, quiero el beneficio, pero no el compromiso. ¿Sí? Entonces, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado, eso no lo queremos. Queremos otra vez lo que nos cae bien o lo que nos va bien. Algo más. La gracia cara, ahora hablando del otro lado, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene, ¿sí? Para poder ir y comprar ese campo. Porque es que es algo muy valioso. Y tuvo que vender todo, ¿para qué? Pues para poder obtener el lugar donde estaba, no el terreno en sí, sino el tesoro, ¿sí? También la gracia cara es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Otra vez, para comprar la perla preciosa. ¿Sí? Es la llamada, este asunto de la gracia cara, de Jesucristo que se hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. ¿Quién dijo eso? ¿O dónde sucedió eso? ¿O con quién sucedió? Con Pedro y Jacobo y Juan. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron las redes, que era el sustento de quién, de ellos, de su familia, y siguieron a Jesús cuando él les dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Sí? La gracia porque llama al seguimiento, o sea, seguir a Jesús. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. La gracia es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque sí justifica al pecador. La gracia es cara porque ha costado cara a Dios. ¿Qué le costó a Dios? La muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Así de sencillo. Y dice la Escritura, 1 Corintios 6:20, que hemos sido comprados por precio. ¿Cuánto costó eso? La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y porque le ha costado a Dios muy caro, no puede resultarnos entonces esa gracia barata para nosotros. También
Bonhoeffer dijo, es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida. Uno de los pasajes que se leyó hace un momento en Efesios, que decía, que habiendo estado nosotros muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia llegamos a ser salvos. Entonces, para devolvernos la vida, entregándolo todo por usted y por mí. La gracia cara es la encarnación de Dios. Dios haciéndose hombre, viniendo a esta tierra para morir por nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Ahora, ya habiendo dicho algo antes, dice la última frase. Cuando Jesús llama al ser humano, o hombre o mujer, a seguirle, lo llama a morir. ¿Estuvo usted consciente cuando el Señor Jesucristo vino a su corazón de que podía suceder eso? De que el Señor lo estaba llamando, como se menciona aquí, a seguirle, y lo llama o lo ha llamado usted a morir. Y la pregunta, obviamente, para nosotros en este momento, ¿en cuál de las gracias de la gracia vivimos? ¿En la gracia barata o en la gracia cara? ¿En cuál de las dos? ¿En cuál está usted? No podemos estar en las dos. ¿O sí? No, no se puede estar en las dos. Entonces, tenemos que pensar en cuál gracia quiero vivir. Si es esta en la cual el Señor me llama a seguirle para morir, o en esa que, pues, sí soy pecador, pero pues soy humano y al fin que Dios me conoce. Y es lo que dice bueno, yo digo filosofía, ¿verdad? Pero se menciona ahora en la actualidad lo que se llama el universalismo. ¿Qué significa eso? Dicen que Dios va a salvar a todos, no importando lo que seas, no importando la religión que tengas, Dios va a salvar al final de cuentas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque dicen Dios es amor. Y ya, o sea, entonces no se tendrían que preocupar porque por ir allá a virreyes. O si al final de cuentas Dios los va a salvar. ¿Para qué vamos a abrir otra misión allá en algún lado? Pues si al fin el Señor los va a salvar. Eso piensan ellos. Entonces, pues definitivamente no debe ser así de esa manera. Ahora, ¿ha pasado usted por una prueba así difícil en su vida? ¿Sí? Así usted que diga, así de veras fue una prueba bien difícil. Ahora, la pregunta es, ¿siguió usted igual después de esa prueba? ¿No? ¿Se hizo más malo o más bueno? ¿Más agradecido? ¿Más cercano a Dios? Ajá. Sí, porque imagínense, sería ilógico, ¿verdad? Que después de pasar por una prueba un hijo de Dios, pues siga siendo igual que antes de esa prueba. Es ilógico. ¿Sí? Ahora, nuestra actitud hacia la obediencia debe ser diferente para usted y para mí después de habernos encontrado con Cristo. ¿Pasó algo así en su vida? O sea, ¿su vida verdaderamente cambió? ¿Realmente usted sabe y se da cuenta de que en ese momento usted tomó una dirección diferente, una dirección que iba siguiendo, en la cual usted iba siguiendo a Dios? ¿O simplemente, pues, o sea, no pasó nada? Pues ya, ahora voy a la iglesia. A lo mejor puede decir, ¿verdad? Pues ya voy a la iglesia. Antes no iba. Pero aquí estamos hablando de qué ha pasado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en la manera en que hablamos. ¿Ha habido cambios? Que antes era bien enojón, pero ahora hasta me dicen, oye, ¿qué te pasó? Y no sé si usted ha escuchado testimonios de esos, que dicen, ves que mi familia notó el cambio inmediatamente. Cuando yo creí en Cristo, las cosas cambiaron totalmente. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no podemos ser iguales después de haber creído en Cristo. Ahora entonces, mis hermanos, ¿qué efecto tiene la misericordia de Dios en la obediencia costosa? ¿Sí?
¿Qué efecto tiene la misericordia de Dios en la obediencia costosa? Y entonces Romanos 12:1 otra vez dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la primera pregunta, y mañana vamos a hacer la segunda. La primera es, ¿qué significa la obediencia costosa para usted? ¿Qué significa? ¿Alguien que quiera decir algo respecto a qué significa para usted la obediencia costosa? Ajá. Obedecer a Dios en lo que Él quiere que yo haga. Muy bien. Muy buena definición. Y a veces nos las podemos sacar de memoria. Ahora, en acciones, porque mañana vamos a hablar la necesidad de ser intencionales. ¿Sí? Pero para ser intencionales tenemos que hacer algunos cambios. ¿Qué más? ¿Quién más dice? ¿O sabía eso que la obediencia tenía que ser costosa? ¿O nada más era pura obediencia? Y tenemos que darnos cuenta que sí, que el Señor nos estaba llamando a algo riesgoso incluso. Una vez prediqué un mensaje que se titulaba Tomando el riesgo. O sea, en el llamado que el Señor nos hace. Porque obviamente Él quiere algo de nosotros que nos va a costar, incluso si lo podemos decir así, lágrimas. ¿Sí? Por lo que nos está costando obedecer al Señor. Entonces vamos a analizar algunas de las palabras que vienen aquí en este versículo 1. Y dice ahí el apóstol Pablo, dice, os ruego. ¿Qué significa esto del ruego? Uno puede pensar, parece que Dios nos está, o el apóstol Pablo les estaba haciendo una petición, rogando así como que hincado de rodillas, diciéndoles, hermanos, por favor, hagan algo. Pero mis hermanos, la palabra ruego es para llamar a algo, para exhortar a algo o para fomentar algo. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. En Reina Valera 60 se traduce así, ruego, pero pudiera haberse traducido de las otras maneras. Los estoy llamando, los estoy exhortando, estoy fomentando que ustedes sigan al Señor. Bueno, en este caso que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, no es una sugerencia de parte del apóstol, ¿sí? En este caso, obviamente, es un mandamiento que nos exhorta precisamente a que nosotros podamos hacer algo por el Señor, ¿sí? Incluso cuando leemos nosotros, según a los Corintios 5:14, ¿verdad? Dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Nos empuja, nos lleva a que podamos nosotros avanzar, dar los pasos, iniciar, vamos a decir, el camino de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, presenten sus cuerpos. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos? ¿Qué significa? Y básicamente ofrecerse uno mismo como un acto de adoración. Porque al final de cuentas, mis hermanos, en nuestra mente debe estar claro, sí, vamos a hacer evangelismo, vamos a hacer misiones, vamos a ir acá, vamos a ir allá, pero todo lo hacemos ¿con qué propósito? De que Dios reciba la gloria. Esa es la intención principal en todas las cosas que como iglesia, como cristianos, hacemos, que el Señor reciba la gloria. Y entonces en cada una de esos actos que llevemos a cabo, quien recibe la gloria es el Señor, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio, o en este caso nuestros cuerpos, está hablando de este acto de adoración. Y en este sentido, cuando dice cuerpo, la hermana decía, ¿verdad? Ahora, pues es todo lo que yo soy, todo mi ser, porque yo te lo entrego. O sea, no le podemos decir al Señor que nada más le vamos a dar, como se dice, ¿verdad? Es que vinieron a pedir la mano, pero pues si le doy la mano, ¿y qué va a pasar con todo lo demás? ¿Sí? Te la voy a entregar completita. Entonces,
en este sentido, el Señor demanda de nosotros que lo hagamos con todo nuestro ser. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, las fuerzas. ¿Qué implica eso? ¿Con qué? O sea, todo. Está abarcando todo. Y muchas veces espiritualizamos las cosas y bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No, no es así de esa manera. El Señor quiere todo. Otra vez, porque el pasaje que mencioné antes de Corintios, porque fuimos comprados por precio. Glorificada pues a Dios, ¿con quién? Con su cuerpo. Porque habla ahí, está hablando acerca del cuerpo. Entonces, cuando nosotros realmente queremos ser obedientes, estamos dispuestos a esa entrega. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se ve la entrega total? ¿Cómo se ve la entrega total de alguien al Señor? Cuando uno es obediente, pero ya en acciones o en actos particulares. Ajá, es misericordioso, por ejemplo, es paciente. Ajá, no se enoja en la calle cuando se le atraviesa un carro, como yo comprenderé, ¿verdad? O sea, ¿qué más? Es manso, perdona, ¿qué? Perdona, ¿sí? Que le ayuda a la esposa, ¿sí? Humilde, ¿sí? Que cuida a los niños, el hombre, hablando del hombre, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque, mis hermanos, otra vez, parece que le vamos muy alto a las cosas y sí decimos que sea todos estos adjetivos que se mencionaron. Pero ya en la realidad, ¿qué cosas hablan de esa entrega total? Que yo salgo de este lugar y ya nos vamos peleando allí en la calle. Y yo creo que eso definitivamente no es algo que es un sacrificio vivo entregado a Dios. ¿Sí? Porque dice ahí, ¿verdad? Un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Pero también delante de ¿qué? De aquellos que están a nuestro derredor. Y en este sentido, otra vez, cuando Bonhoeffer dice, cuando el Señor llama a alguien a seguirlo, lo llama a morir. ¿A morir a qué? ¿Qué significa eso? Al viejo hombre, ¿sí? Y fíjense, podemos pensar, el Señor nos está llamando, somos personas vivas y andamos siempre así, muriendo, ¿sí? Estamos vivas, pero muriendo. O sea que, pues, estamos negándonos a nosotros mismos. Eso es lo que significa morir. ¿Qué dice Lucas 9:23? Ajá, si alguno quiere ir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo primero que hacemos es ¿qué cosa? Demandar nuestros derechos. ¿Sí o no? Pero es que ¿por qué el pastor me dijo tal o cual cosa? ¿Quién se cree él? Allá con un rey en Israel, ¿verdad? El rey Asa. Vino el profeta a llamarle la atención por algo que había hecho mal. Cuando había venido haciendo puras cosas buenas y el Señor lo había notado eso, hizo cosas malas. Y el vidente le llamó la atención. Incluso le dijo, locamente has actuado. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Asa? Dice el rey que lo metió a la cárcel al profeta por las cosas que le dijo. Hay quienes a veces quieren meter al pastor a la cárcel, ¿verdad? Por las cosas que dice. O sea, mis hermanos, negarnos a nosotros mismos implica dejar de lado nuestros derechos. ¿Sí? Para poder entonces seguir a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿realmente eso está sucediendo en mi vida? Y mis hermanos, tenemos lucha con la obediencia. Ciertamente, sí tenemos problemas con el asunto de la obediencia, porque si pudiéramos decirlo así, solo morimos parcialmente.
Aunque se puede morir uno pero parece que andamos como zombies, ¿verdad? O sea, los muertos, ¿cómo dicen? Los muertos vivientes, ¿verdad? Y así andamos, medios vivos y medios muertos. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, realmente no hemos entendido el significado de ese llamado que el Señor nos está haciendo. Si dice ahí el pasaje que se leyó antes, que tenemos que hacer vallado, y dice el Señor, ¿qué sucedió? Dice, no encontré a nadie. Y se preguntó, ¿nos encontrará aquí alguien que quiera hacer vallado? ¿Alguien que realmente quiera comprometerse con el Señor? Mostrando que quiere negarse a sí mismo, morir, porque dice el Señor que para que la semilla dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que caer ahí en la tierra y morirse, porque si no, no va a pasar nada. Y así sucede también con nosotros. Si no morimos al Señor, no va a pasar nada. ¿Sí? Y tenemos que morir a qué? Pues a lo malo o a lo que nos parece bueno, pero que también es malo y que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Mi esposa me compartía en esta mañana un devocional cuando veníamos en la carretera y entonces el hermano hablaba de algo bien interesante y preguntaba que vivimos o tenemos dos reinos, uno el reino de las tinieblas y el otro el reino de Dios, porque dice Colosenses 1:14, trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Mande? De su amado Hijo. Sí, al reino de su amado Hijo. Entonces, en ese sentido, ahí decía el hermano algo bien interesante. ¿Qué es el reino de las tinieblas? ¿Mande? Oscuridad, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? ¿Y en qué más pensamos cuando hablamos del reino de las tinieblas? ¿Mande? Pecado, ajá, los demonios ahí persiguiéndonos y tratando de hacernos caer. Y pensamos, ¿verdad?, que es un reino espiritual ahí que está queriendo tomar control de los cristianos, el mundo. Y esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué significará eso? Y decía el hermano, por ejemplo, una cosa que aparece en nuestras pantallas que dice Netflix. ¿Puede ser eso el reino de las tinieblas? ¿Sí? El asunto de la ropa. ¿Sí? Pensamos que esas cosas son malas. ¿Sí? Y no le estoy diciendo que no vean Netflix ni nada así, ¿no? Pero el problema ¿cuál es? Es que cuando nosotros somos atraídos por eso, ¿en dónde nos estamos metiendo? En el reino de las tinieblas. Porque somos tentados precisamente ¿para qué? Para pues andar ahí usando tiempo en lugar en un momento dado de hacer algo para el Señor. Pero digo, ay, yo soy cristiano y no falto ningún domingo a la iglesia. 52 domingos, ahí usted me ve cada domingo. Pero realmente, ¿eso es seguir a Jesús? ¿Eso es verdaderamente seguirlo? ¿Es verdaderamente vivir en el reino de su amado Hijo? Yo creo que muchas de las veces nosotros perdemos de vista la importancia que tiene el vivir en santidad. Eso, mis hermanos, vivir en santidad, a veces no nos damos cuenta o no queremos entender qué significa. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que algo santo es algo utilizado para algo muy importante, en este caso por parte de Dios. Y por lo cual, ese algo o ese alguien, ¿qué sucedía con eso? Era separado. ¿Sí? Era separado. ¿Por qué? Porque iba a ser usado para una tarea especial. ¿Sí? Por ejemplo, los utensilios ahí que se usaban en el templo, los panes ahí de la proposición,
los altares donde se sacrificaban, o sea, todo eso era santo. Y lo que estaba en el lugar santísimo, todavía más. ¿Sí? Y mis hermanos, ¿qué significa para nosotros eso? Si el Señor nos ha llamado, requiere qué cosa de parte de nosotros. Que pensemos que ahora el Señor quiere que yo ande en santidad, que ande como un santo. Y no importa, mi hermano, si alguien le dice, y eres un santurrón, porque usted ya no le quiere seguir la corriente. ¿Sí? Ay, sí, ya te crees la cuarta persona de la Trinidad. ¿Sí? Otra vez, ¿cómo se ve el asunto de la santidad? Tenemos una santidad que es atractiva, que la gente se da cuenta de lo que somos llamados por el Señor. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿viviremos para lo que fuimos llamados? ¿Viviremos para Cristo y no para nosotros, como decía la hermana? Al final de cuentas, esto es lo que desea cada uno, debe desear cada uno de nosotros. El querer verdaderamente ir a Jesús y vivir en santidad. ¿Es fácil? ¿Y nos va a costar? Nos va a costar. O sea, necesitamos ser obedientes y desear vivir en santidad. Porque si no lo hacemos, pues obviamente vamos a estar otra vez ahí en tibieza espiritual. Y el Señor dice a la iglesia de Laodicea, ¿qué cosa? Como no eres ni frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te voy a vomitar de mi boca. No sé si usted quiere hacer de esos. ¿Sí? El apóstol Juan, ahí casi al final del Apocalipsis, les dice, ¿verdad? Que el que quiera pecar, ¿qué dice? Pues siga pecando. Pero el que se quiera santificar, santifíquese de veras. O sea, no hay más que de 2 sopas. 3. Hace muchos años fuimos enseñados, ¿verdad? Que había algo que se llamaba cristiano carnal. Y así como que para, pues, ay, es que pues somos cristianos carnales. Pero el Señor nos entiende. En la Biblia no existe eso, mis hermanos. No existe eso. ¿Sí? El Señor quiere que vivamos en santidad o de plano que digamos, yo quiero vivir en pecado. ¿Sí? Y cada uno, ¿quién tiene que decidir eso? Ay, es que el Satanás me tentó. Y le echamos la culpa, ¿verdad? Al Satanás. Mis hermanos, el problema es que vivimos un cristianismo a la defensiva en lugar de hacerlo a la ofensiva. En lugar de actuar, en lugar de verdaderamente hacer vallado, que verdaderamente estemos intercediendo por aquellos que están perdidos. En lugar de eso, ay Señor, que Satanás se vaya de nosotros. Y vamos a, ¿cómo se dice? A pisar fuerte para aplastarlo. Cuando estamos cantando, ¿verdad? ¿Y Satanás qué dice? ¿A poco huye corriendo? Se burla de nosotros. Ah, sí, que hagan eso. Alguien que, pues eso que a mí no me pasa, no me hace nada. ¿Sí? Y ahí los tengo bien tranquilitos, ahí disfrutando de la alabanza. Pero no actuamos. No hacemos las cosas a la ofensiva. Y el Señor quiere que usted y yo seamos ofensiva. ¿Qué hacemos con la iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella? ¿Qué significa eso? Dice, le dijo después de la declaración de Pedro, ¿sí? Habló de la iglesia y dijo, ¿qué cosa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? De que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Pues la misma iglesia. Y por eso nos habla de que no tenemos lucha con sangre ni carne. Y que nos vistamos con el armadura. La armadura, ¿para qué nos vestimos? No vamos a... El Señor quiere algo totalmente.
dominical y nos invita a algo. Decimos, ok, le damos por la y dijo algo que quiere que a la iglesia. Entonces, ¿qué hacernos? Que obedecer al pastor, sino aquí vamos a obedecer a Dios. Y la obediencia va a costarnos, ¿sí? No es sencillo, va, ¿sí? Porque no es algo que cualquiera puede hacer más que solamente los hijos que tienen el poder de Él en su vida a través del Espíritu Santo. 8 que dice, van a haya venido el Espíritu y lo que hicieron. Recuerdan que entre capítulo versículo 1 Dios, o sea, varios como de menos 7 capítulos de Dios se habían quedado en Jerusalén. Para que entonces podamos decir, ahora sí ya sé lo que cuesta creer en Dios en tierra, que es la verdad eso. O sea que nos va a costar. Y muchas veces por esa comodidad que tenemos, pues no nos preocupamos. Preguntemos de aquellos, como decía mi esposa, que están allá en los campos, misioneros, que le están sufriendo, que están batallando verdaderamente porque están predicando el Evangelio. Y el Señor quiere que usted sea un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Sí? Un sacrificio que debe ser aceptable, agradable. Hace más o menos como unos 500 años sucedió podemos decirlo así, una masacre. Porque en unas excavaciones que se hicieron ahora, en 2018, en Perú encontraron 140 infantes que habían sido masacrados. Y se notaba que tenían algo aquí, no en el pecho, porque se había sacado los corazones. ¿Sí? Entonces ya estaban algunos cadáveres también de adultos, pero 140 niños que fueron sacrificados. ¿Eso es algo agradable? ¿Es algo aceptable? Definitivamente que no. Y por eso nosotros tenemos que pensar qué significa un sacrificio vivo. Cuando usted y yo vivimos para el Señor y no para nosotros, eso quiere decir que, por ejemplo, nuestro amor a Dios es diferente porque nuestra vida ha sido reorientada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es evidente eso en nuestra vida. Y cuando ha sido reorientada, surge en nosotros un deseo de complacerle por sobre todas las cosas. Tenemos ese deseo de complacer al Señor por sobre todas las cosas. Y quizás tenemos que ser honestos y decir, hasta este momento, no en todo he complacido al Señor. Pero el Señor me está llamando. ¿Sí? Entonces, el problema se presenta cuando por nuestro estilo de vivir, nuestra manera de vivir, parece que no amamos a Dios de la manera que muchas veces decimos que lo amamos. Pensamos equivocadamente, Dios es el que me debe agradar a mí. En una encuesta que se realizó en Estados Unidos, se les preguntaba, ¿para qué existe la iglesia? Y dice que el 90% de los congregantes respondieron que la iglesia estaba para cuidar a sus familias. Imagínense. Es que el pastor ni me va a visitar. ¿Sí?
No, pues es que nadie le hace caso. Enferma y nadie le vino a visitar. Yo creo que todos tenían descompuesta la abuelita, porque a nadie le avisó. Entonces, pues, pensaba en eso, que era para atender la iglesia, sus familias, y solamente el 10% decían que, pues, obviamente, para cumplir los mandatos del Señor. ¿Sí? Y aún algunos pastores dijeron, pues es que tengo que cuidar a las familias. Y pensaban que era también lo mismo. Y a veces tenemos igual otra vez un concepto equivocado. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Y para qué nos estamos preparando? Para la venida del Señor. El Señor dice que está cerca. ¿Sí? El Señor está cerca. Entonces, muchas de las veces queremos que sea Dios el que nos haga. Y esa es la cultura de nuestro tiempo. ¿Sí? O sea, mi esposa compartió un ahí de la cultura actual, peligros de la cultura actual. Y hay una filosofía que está ahora de moda, la filosofía woke. ¿Sí? Si no la he escuchado, WOKE. Búsquela y se va a dar cuenta. Eso. Donde tú eres libre, tú puedes hacer lo que te dé la gana, nadie te debe controlar, ni tus padres, ni las autoridades. Un libertinaje completo. ¿Sí? Y eso es la cultura de nuestro tiempo. Y a veces los cristianos somos tentados a eso. Y vamos ahí como ahí los bueyes al matadero. En lugar de decir, voy a rechazar eso y voy a seguir al Señor. Y voy a cumplir sus mandamientos. Y voy a predicar su evangelio. Y voy a hablarle a las personas de Cristo. Voy a vivir en santidad. Y muchas de las veces no queremos hacerlo. Y eso, hermanos, cuando vivimos para nosotros, quiere decir que nos hemos vuelto egocéntricos, sin entender que eso impide que cumplamos la voluntad de Dios. Y vamos a ponerlo así, marcada en muchas cosas, en muchos pasajes en la Escritura, pero en dos muy importantes. Uno, Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál es? ¿Qué dice? La gran comisión, por tanto, vayan y hagan discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones. ¿Y todas las naciones dónde empiezan? Pues ahí donde usted está. El punto ahí es el punto de partida, como cuando pone el GPS. ¿Sí? Y Hechos 1:8 ya lo mencionamos. Van a recibir poder y ¿qué van a hacer? Testigos. Vamos a ser testigos. Dos cosas que ahí está el Señor mandándonos. ¿Sí? Y el asunto es que hasta qué punto les prestamos atención a esos mandatos que el Señor nos hace. Y mis hermanos, cuando alabamos en cualquier iglesia, declaramos cosas muy bonitas acerca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hoy hay uno muy de moda, ¿verdad? Tu nombre es, ¿qué dice? Admirable, algo así. ¿Eh? Tu nombre es más alto, más fuerte, o sea, y lo cantamos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿realmente creemos que tenemos esa clase de Dios? ¿Verdaderamente lo creemos o nada más lo cantamos? Porque imagínense, hermanos, si creemos que es así de ese tamaño, ¿yo cómo estoy? Así chiquito. Y lo único que me queda es hacer ¿qué cosa? Pues temerle. Temerle en buen sentido de la palabra. Y entonces decir, caramba, qué Dios tan admirable tengo que lo único que quiero es vivir para Él. Pero, ¿por qué no vivimos de acuerdo a eso? A esa clase de Dios que nosotros tenemos. Estamos verdaderamente en obediencia, entregando nuestro ser completo al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A ese Dios grandioso. ¿Realmente mi vida es eso? ¿Un sacrificio vivo? ¿Un sacrificio muerto? Pues las ovejas o los corderos pues se morían y ya, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿qué cosa? Yo no te quiero muerto, te quiero
vivo. Has muerto al pecado, pero naciste a una nueva vida. Otra vez Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice ahí, ¿verdad? Que es qué cosa, eso. Al final del versículo 1. ¿Es vuestro qué? Vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Significa que, pues, debemos estar ¿qué? Conscientes de las implicaciones que este llamado tiene y llegar a la conclusión de que sí, es costoso. Pero la pregunta sería, ¿vale la pena pagar ese costo? Porque eso fue lo que el Señor puso delante de los que lo seguían. Incluso un día se volteó y les dijo, oye, ustedes me siguen, ¿por qué razón? Porque les doy de comer. ¿Sí? Porque les doy de comer. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que ya muchos lo dejaron de seguir. Y de repente se voltea con los discípulos, con los apóstoles y les dice, ¿qué cosa? ¿Ustedes también quieren irse? La puerta está muy ancha. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Vives en la gracia cara o en la gracia barata? ¿En cuál estamos viviendo? ¿De qué manera realmente nuestra vida es un sacrificio vivo delante del Señor? El Señor quiere que lo seamos, porque a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y luego decimos, no, es que el Señor pues no me ha respondido. Yo ya le pregunté y el Señor no me responde. Y le dice el Señor, ve a mi palabra y ahí vas a encontrar qué es lo que quiero, que seas testigo, que vayas y hagas discípulos, que te portes bien con tu esposa, que la ames. Te dice que dejes de decir chismes. Te dice que pues debes amar a las demás personas, aunque te hayan hecho algo malo. Te dice que debes de perdonar incluso a tu enemigo. Y la lista puede crecer allá desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Y fíjense, mis hermanos, ¿ha repetido usted alguna vez el Padre Nuestro? ¿Sí se lo sabe? ¿Quién se lo sabe de memoria el Padre Nuestro? Y nada más al principio, o sea, no lo vamos a decir. ¿Sí? Que dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo va a ser el nombre de Dios santificado? Pues en la manera en que nosotros nos santifiquemos, vivamos en santidad. No hay de otra manera. ¿Sí? Porque el Señor Él ya es santo. Él no necesita que le digamos, Señor, hazte más santo. No, Él ya es santo. Pero quiere que nosotros seamos como Él y así lo estamos santificando. Y luego dice, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios allá en el cielo? Total, absoluta. Ahí, pues, después de que Satanás se reveló, todo lo que el Señor quiere, eso se hace y ha sido desde el principio de la creación. Y entonces decimos que se haga tu voluntad como en el cielo. ¿Que se haga dónde? Aquí en la tierra. ¿Quiénes tienen que hacer la voluntad de Dios? Los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Pero otra vez tenemos que librar una batalla. Y esa batalla, ¿en dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? Está acá arriba. ¿Sí? El versículo 2 dice que no nos conformemos o no nos hagamos a la forma del mundo, sino que hagamos ¿qué cosa? Sino debemos, dice, transformarnos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro corazón. No, si ya el Señor ya trabajó en eso cuando Él murió en la cruz por nosotros, pero quiere que nosotros podamos estar aquí, vamos a decir, recibiendo actualizaciones, renovando nuestra mente. Y de eso vamos a hablar mañana. ¿Sí? Porque si queremos verdaderamente cumplir con lo que ustedes quieren cumplir, y todos los cristianos, ¿verdad?
si queremos ser obedientes, si queremos verdaderamente ser seguidores, discípulos de Cristo, necesitamos primero trabajar acá para que entonces eso pase acá y podamos entonces hacer que la gente note que somos seguidores de Jesús. Luxon, que fue el chico que se fue a Marruecos, le preguntaron y él nos decía a nosotros, dice, ahí no tienes que decir que eres cristiano, porque ser cristiano pues obviamente no es bien visto. Y entonces, ¿qué hay que decirles? Tienes que decirles que tú eres un seguidor de Jesús. Y si les dices que eres un seguidor de Jesús, te respetan. Pero están viendo. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Un sacrificio vivo? ¿Que es santo? ¿Que es agradable? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de aquellos que están a nuestro alrededor? Para que podamos ser intencionales en las cosas que el Señor quiere que hagamos, necesitamos renovar nuestra mente. Y entonces nos estaremos preparando con aceite, ¿para cuándo? Para cuando el Señor venga. Y quédese con esta idea. Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Es complicado entender eso? No. Pero decimos que no se puede. Pero vamos a ver que sí se puede. ¿Por qué? Porque requiere eso, ¿qué cosa? Obediencia. Así de sencillo. Requiere obediencia. Y entonces vaya reflexionando si usted está viviendo verdaderamente en obediencia, una obediencia que le está costando algo. Y quizás que le está costando mucho ser cristiano. Y seguramente a lo mejor usted conoce hermanos que han perdido a su familia aquí en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque se hicieron cristianos. Han perdido a sus amigos porque se hicieron cristianos. Eso les costó. Pero ¿qué dicen? Yo quiero seguir a mi Señor. Y tantas cosas que pudiéramos pensar en cuanto al costo. Pero cuesta seguir a nuestro Señor en obediencia. Pero el Señor nos da el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos ser precisamente obedientes. ¿Cómo? Renovando nuestra mente. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos contigo porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Y porque, Señor, pues de una manera clara y sencilla tú hablas a nuestra vida, Señor. Y es tan sencilla que a veces nos cuesta trabajo reconocer que es así y queremos complicarnos la vida pensando que el ser cristiano a veces es también muy complicado. Pero, Señor, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que entonces podamos vivir verdaderamente como sacrificios vivos, Señor. Vivos que muestran el significado precisamente de estar vivos y no andar medio muertos, sino que, Señor, pues estamos entendiendo que Señor, pues seguirte es lo mejor que nos ha podido suceder y que podamos en obediencia verdaderamente, Señor, pues llevar a cabo aquellas cosas que son necesarias, Señor, para dejar de vivir en el reino de las tinieblas, Señor, y vivir en el reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que, Señor, que tu Espíritu Santo no nos deje, Señor, reposar nuestra mente, Señor, hasta que entendamos la necesidad, Señor, de vivir en obediencia, de acuerdo, Señor, a esta voluntad tuya para nosotros, Señor. Entonces, Señor, pues gracias, Señor, y que, Señor, pues si tú nos permites la vida el día de mañana, podamos venir, Señor, y seguir, Señor, examinando tu palabra, Señor, para entender, Señor, pues lo que tú quieres de nosotros y así de esa manera, Señor, podamos responder
a todas estas demandas, a todos estos mandatos, Señor, que tú nos haces para vivir en santidad, de acuerdo, Señor, a la clase de Dios que tú eres, un Dios santo, 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 Señor. Entonces, Señor, pues queremos entregar esto delante de ti para alabanza de tu gloria, Señor. Y gracias, gracias porque hablas a nuestro corazón. Oramos, pues, agradeciéndote todo en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor.